la economía, indicadores, criptos y tus finanzas. Ya está con nosotros el profesor Aaron Olmos. Él es economista, es docente, investigador, es profesor de posgrado de IESA. Profesor, como siempre, un gusto recibirle y conversar con usted. ¿Cómo está? Buenos días, Vanessa y Guillermo, ¿cómo están? Bien contento siempre de estar por acá, ¿no? ¿Cómo estás? Qué bueno, profesor, gracias por compartir cada miércoles con nosotros sus análisis y, bueno, obviamente todos sus conocimientos. En el caso del Banco Mundial, ha actualizado sus proyecciones, profesor, y no son nada auspiciosas. De hecho, advierten que la economía global se encamina hacia la peor década desde la de 1960. Así que, bueno, primero, ¿cuáles son esos indicadores que ha actualizado? Y, profesor, ¿cuál es la relevancia que tiene hoy el Banco Mundial? Mira, Vanessa, en principio todos los entes multilaterales todavía tienen gran relevancia, ¿no? No solamente Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Comisión Económica para América Latina y tantos otros que producen información económica a nivel de grandes agregados que nos permiten entender qué ha pasado en los países de América Latina, el Caribe y el mundo, desde el punto de vista de sus principales indicadores: Producto Interno Bruto, liquidez, tipo de interés, tipo de cambio, inflación, por ejemplo, ¿no? Y a partir de ellos podemos hacer análisis de lo que ha sido el ejercicio de sus políticas económicas, la eficiencia, la eficacia y la efectividad, pero también nos permite hacer pronósticos, ¿no? O sea, de ver un poco hacia adelante, bueno, de comportarse todo tal cual como se encuentra, es posible que ocurra esto, ¿no? En este informe del Banco Mundial, ellos hacen esta alerta de que la economía global enfrenta obstáculos comerciales y que, bueno, muestra unos indicadores que no se habían visto de la década de los 60, salvando la distancia con la depresión o la caída, pues, del PIB global que ocurrió en 2008, 2009, luego de la crisis financiera, y en 2020 con la pandemia, ¿no? Esto ellos acusan en su documento, esto es interesante verlo, que está enmarcado dentro de lo que ha sido el efecto de las políticas arancelarias recíprocas por parte de Estados Unidos al planeta entero, y es increíble ver que en cosa de 4 meses, o sea, del 21 de enero para acá, estas tomas de decisión, esta cantidad de órdenes ejecutivas que se han firmado, han generado tanto revuelo, ¿no? Y de hecho, profesor, frente a todo esto que está ocurriendo, uno veía que empezaban conversaciones en Londres entre China y Estados Unidos, que, digamos, son los principales protagonistas de esta guerra arancelaria, que en definitiva nos lleva a este panorama que hoy adelanta el Banco Mundial. Sin embargo, ¿usted cree que haya, no sé, alguna posibilidad de que se llegue a un acuerdo entre China y los Estados Unidos? Y si bien desde el Banco Mundial dicen que descartan una recesión global, ¿qué podría implicar en el mundo que ello ocurra? Además, si ponemos el antecedente o recordamos cuáles han sido las recesiones globales más significativas que hasta ahora se han registrado. Bueno, fíjate, en principio sí hay negociaciones, ¿no? Porque al final de cuentas todo esto está en el marco de la diplomacia, de la conversación, del diálogo, ¿no? Efectivamente, Estados Unidos tiene una visión muy clara de lo que quiere. Otra vez, esta política de patear la mesa cuando las cosas honestamente estaban todas en equilibrio, pero era quizás más manejable, para ellos les ha funcionado y ha traído ciertos niveles de acuerdo que no necesariamente nos dicen cuáles son, pero lo cierto es que sí hay negociaciones, principalmente el tema de China, porque hay que recordar que las principales potencias pasan también por Estados Unidos a nivel de actividad comercial. Esto nos recuerda la importancia del comercio global, la importancia de los acuerdos comerciales, la importancia de los tratados, y efectivamente, pues, y tiene su efecto, ¿no? A nivel general, hay que recordar que la economía ha pasado por una cantidad de shocks y muchos de ellos han tenido como principal causante variables extraeconómicas, ¿no? Vale decir, tema sanitario, una pandemia, vale decir, una situación de guerra, un tema bélico, vale decir, de repente un evento natural, ¿no? Que ha generado efectos importantes sobre la capacidad productiva de los países, ¿no? Bueno, recordemos a nivel económico la crisis del 29, recordemos la crisis del 36, recordemos la década de los 60, el efecto de la guerra de Vietnam, en la década del 50, la guerra de Corea, ¿no? Principalmente pues con Estados Unidos, y que de alguna manera un país tenga ese nivel de efecto sobre la actividad económica de los demás no es poca cosa, ¿no? Claro. Ahora, Aaron,
A ver, además de esos temas políticos que obviamente inciden en la política, obviamente, y en la economía, no sé si puede haber un cambio de era, me explico. Así como antes había una economía de materias primas, ahora se está la tendencia de la economía hacia lo que es la tecnología. ¿Y qué viene después? Ahora se incluye lo que es la inteligencia artificial, ya se había hablado hace años también del Internet, pero la economía también en el fondo puede estar cambiando en su esencia lo que se está comercializando. Mira, sí, de hecho, es claro, ¿cómo se llama? La evidencia de la economía digital detrás de todo esto. Casualmente ayer hablábamos de este tema en la Universidad Central de Venezuela, de la Clínica de Victoria Azul, a los estudiantes de la Escuela de Administración y Contaduría. Estamos hablando de la actualidad económica y la economía digital en Venezuela. Pero efectivamente la economía global ha cambiado desde lo digital, desde mediados de la década de los 90 para acá. Mucho se ha transformado a nivel de logística, a nivel de distribución, a nivel de información. Los elementos básicos de la economía tradicional están presentes, ¿no? Sector primario, secundario y terciario siempre están ahí y deben estar para garantizar lo próximo que viene. O sea, no hay economía digital sin economía tradicional. Pero efectivamente por hoy estamos viendo cómo empresas tan grandes como Alibaba, empresas tan grandes como Temu, empresas tan grandes como Chain, plataformas como Mercado Libre, eBay, Amazon, siguen siendo referentes de intercambio global, moviendo la logística y la distribución del mundo en términos aéreos, en términos, ¿cómo se llama?, navieros, ¿no? Es decir, la economía ha cambiado en buena parte de su estructura. Sin embargo, los elementos básicos de cobertura de necesidades en función de los países, pues, sí se mantienen iguales, ¿no? Las necesidades básicas y fundamentales de las personas, de las instituciones, de los gobiernos siguen estando. Lo interesante es que se han creado necesidades digitales, ¿no? Que es algo bien particular. Yo creo que nunca habíamos tenido una época, una era, como tú lo defines, de tanta conexión con elementos inmateriales para cobertura de necesidades, ¿no? Escuchan al profesor Aaron Olmos. Él es economista, docente, investigador, es profesor de posgrado de IESA. En su informe, profesor, el Banco Mundial reduce su previsión de crecimiento del Producto Interno Bruto global para este año a 2.3, había proyectado 2.7 a comienzos de este año. ¿Cuál es el impacto para Venezuela, tomando en cuenta también el escenario por el cual vamos transitando aquí, en el que la inflación, lejos de ir disminuyendo, pues como que va repuntando y siempre con ese fantasma de la hiperinflación dando vueltas? Bueno, mira, siempre hacer análisis de las variaciones del Producto Interno Bruto es interesante, ¿no? Porque el Producto Interno Bruto se convierte en el gran indicador de eficiencia y efectividad de las políticas económicas, como dijimos, ¿no? Consumo, inversión, gasto, exportaciones, importaciones, 5 grandes variables macro que conectan el mercado interno con el mercado externo, nos hacen ver que en función de sus fluctuaciones, de sus variaciones, quizás estaremos haciendo mejor o peor las cosas, ¿no? En el caso que nos ocupa para Venezuela, los últimos datos del Banco Central de Venezuela nos muestran un PIB al segundo trimestre de 2024 con una variación de 8.70%, cosa que es bastante interesante. Sin embargo, el pronóstico que se tiene por parte de Observatorio Venezolano de Finanzas, Banco Mundial, Fondo Monetario y CEPAL para 2025 es negativo. Estamos hablando de menos 3.5, menos 1.50 y menos 4%, ¿no? En algunos casos. Entonces, de alguna forma, lo que está pasando en Venezuela quizás es un poco aislado de lo que el Banco Mundial comenta, ¿no? O sea, el Banco Mundial comenta el PIB global y todos los países suman un poco a ello. Sin embargo, la situación de Venezuela es muy particular precisamente por toda esta situación geopolítica que ya viene ocurriendo unos años a la fecha, el tema de las sanciones. Ya Venezuela de alguna manera venía comprometida, ¿no? Y todo esto que estamos viendo, como tú lo dices bien, la aceleración de la inflación, que recientemente el Observatorio daba cifras, ¿no? Nos hablaba de una inflación mensual del 26%. Y hay que recordar que un 26% de inflación quizás es inflación acumulada de 3 años de otro país, ¿no? En el caso nuestro es de un mes. Se habla de una acumulada enero-mayo del 100% ya, más del 100%, y de un interanual en 12 meses, mayo-mayo 2024-2025, de 229%, ¿no? Entonces, como tú lo dices, está ahí, pues, a la vuelta del esquina una situación que ya vivimos, que no queremos volver a pasar, y lo estamos viendo con la aceleración de precios, que constantemente, y más allá de que se ha intentado, pues, y se ha logrado en algunos casos, pues, desarticular estos sitios que daban precios de divisas,
al final de cuentas, pues la cantidad de divisas que hay en el mercado no son suficientes para todo el mundo y seguimos teniendo esa distorsión con una brecha que destruye el poder de compra, y de allí la situación de Venezuela, que está particular fuera de todo lo que el Banco Mundial comenta. Sí, Aarón, ahora, esas situaciones de posible recesión, esperemos que no mundial, ¿se pueden manejar mejor en bloques económicos o que cada país pueda hacer lo mejor que puede? Mira, en principio debe existir una coordinación macroeconómica global, ¿no? Esto quiere decir que estos entes multilaterales tienen una, ¿cómo se llama?, una participación importante. Y yo recuerdo cuando la pandemia, Guillermo y Vanessa, el Fondo Monetario tenía un sitio web donde hacía el tracking, o sea, hacía como el conteo, ¿no? Y verificaba el avance de las políticas monetarias y cambiarias que los países estaban aplicando, también las fiscales, para tratar de salir al paso al efecto de la caída en la demanda por el encierro que hubo, ¿no? Las personas se quedaron en su casa, ¿no? Y ellos hacían recomendaciones, ¿no? Y lo interesante era que colocaban en un gran tablero todo lo que estaban haciendo los diferentes países, de la A a la Z. Y mira, tal país está haciendo esto, tal país está haciendo lo otro, para servir como una suerte de gran tablero de ejemplos, una suerte de benchmark global, donde mira, si este país está haciendo tal cosa y se parece a nosotros, quizás podemos irnos por esta vía, ¿no? Cada país tiene sus peculiaridades, sus similitudes, sus cosas, pero efectivamente, si cada quien hace lo que considera que debe hacer y no se logra a manera de bloque, a manera coordinada, bueno, pues no se va a salir quizás a la misma velocidad. Es como que tengamos un grupo de personas que quieren salir de una situación por una puerta estrecha y no hay orden, ¿no?, para que de alguna manera todo el mundo pase por cierto criterio. Profesor, en este panorama, por ejemplo, ¿qué pueden hacer las empresas? Mira, las empresas dentro de los países, recordemos que son el brazo que articula el desarrollo económico, ¿no?, principalmente. Y si desde el punto de vista de lo fiscal, desde el punto de vista monetario y cambiario están afectados, en el caso nuestro, que lo vemos en los informes de coyuntura que presentan con industria, los análisis que hace el Observatorio Ciudadano de Finanzas, que vemos que de alguna forma, si bien el ciudadano de a pie está afectado, también las empresas no están. Bueno, las empresas tienen que tratar de planificarse y ver de manera estratégica cuál es el horizonte que este escenario puede mostrar, ¿no? Si bien hay situaciones complicadas, hay espacios de distensión donde algunas empresas, determinados sectores, pueden conseguir oxígeno, ¿no?, para poder mantenerse, principalmente, como le decíamos hace unos minutos atrás, temas, empresas de tecnología, empresas que desarrollan soluciones, empresas que tienen que ver con elementos básicos de la subsistencia de las personas. Quizás pueden comenzar a entender cuáles son los canales y los espacios, pero esto viene de un proceso de confrontación con la realidad, de buscar cuáles son los elementos estratégicos que hay que atacar, de quizás cuestionarse lo que estamos haciendo, el propio modelo de negocio, y eso es un proceso que es estratégico, que es importante hacer. Ya es algo que ha pasado acá en Venezuela, Aarón. En vez de preguntarnos qué es lo que tenemos que hacer, te pregunto qué es lo que no debemos volver a hacer. Mira, lo que no debemos volver a hacer es asumir que todo está normal, que no está pasando nada y que efectivamente el mercado se encargará de llevarme a los puntos de equilibrio, ¿no? Si bien la lógica de la economía clásica es que todos los mercados vuelven a los equilibrios, hay que recordar que la oferta y la demanda, quienes mueven los mercados somos nosotros, ¿no? Y si de alguna manera nos orientamos a un objetivo claro, planificado, estructurado, bien pensado, bueno, el mercado se comenzará a mover en términos de esa orientación que tengamos. Entonces aquí, distinto a lo que algunos sectores han hecho, hay que ser muy estratégico, hay que tener mucha información de entorno, tomar decisiones consensuadas a nivel de las juntas directivas para que efectivamente lo que estemos haciendo a nivel de soluciones realmente resuelva, y si no funciona, tener estas unidades de análisis en torno al negocio, si no funciona, rápidamente cambiar una estrategia diferente. Escuchan al profesor Aarón Olmos, economista, docente, investigador, es profesor de posgrado del IESA. Ya para ir concluyendo, profesor, ¿cómo ve lo que ha estado ocurriendo con Brasil en términos económicos? Uno ve que se ha convertido en socio estratégico para distintos países, que la economía, si bien ha registrado quizás un leve descenso en los últimos meses, ha ido repuntando y se ha convertido como en uno de los protagonistas en nuestra región. ¿Qué está pasando con Brasil? Bueno, hay que recordar que Brasil es la sexta economía del planeta, ¿no? Un gigante que tenemos al lado,
y que efectivamente pues, forma parte de una gran cantidad de grupos importantes para entender el desarrollo económico global. Bueno, independientemente de los problemas y el desequilibrio que pueda tener nuestra nación de China, hay elementos importantes que tomar en consideración. Fíjense ustedes, por ejemplo, a nivel monetario y cambiario, no vemos una situación en Brasil como la que ocurre en Venezuela con su propia moneda, por ejemplo, ¿no? Más bien ahí, quienes tienen reales brasileños pues tratan de alguna manera de ahorrar, hacer sus operaciones de intercambio. Es decir, el desarrollo económico de una nación está vinculado al poder intrínseco de las monedas desde el punto de vista del poder adquisitivo. Y vemos cómo estos acuerdos comerciales que forman parte del grupo, esto de orientarse a la producción, cubrirla de demanda agregada interna y tratar de llevar producción al resto del mundo, ha funcionado bastante bien. Entonces, de alguna forma, Brasil se ha convertido en un ejemplo de lo que podemos hacer en términos de políticas económicas con una visión de política de Estado más no de gobierno. Gracias, como siempre, Gracias, profesor, Aaron, por compartir estos minutos con nosotros. Recuérdenos sus coordenadas, por favor, en las redes sociales. Sí, siempre la orden, ¿no? Pueden ubicar en X como @AronOlmos, con doble A, nombre hebreo, y en Instagram como @AronOlmos1. Hoy estamos a la orden siempre. Feliz día, profesor.